Cuando hablamos de refugiados, de migración, pensamos en los tiempos modernos, a todos los refugiados que van, y algunos, lógicamente, que salieron durante la Europa, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué llegaron? Primero, ¿por qué salieron? Lo sabemos, sí. Pero ¿por qué llegaron a América viendo otros lugares? ¿Por qué se vinieron a América Latina, muchos de ellos? No vinieron solamente a América Latina, los mayores países de recepción de inmigrantes en aquel momento son Estados Unidos y el asentamiento judío en Palestina, posteriormente Israel, sí, porque la inmigración empieza después de la guerra, estamos hablando de la inmigración de posguerra en particular, pero en Argentina hay una población judía muy grande y ese es el porqué de ya había una población, la población judía de Argentina ya existía antes de esa gran migración, o fue posterior, o fue dada esta. Esa no es una gran migración, en realidad es una inmigración muy pequeña en función de la colectividad judía que existe en Argentina, que fue siempre la colectividad judía más grande de Sudamérica. Por eso durante la charla nosotros vimos que incluso aquellos que lograban llegar a los países limítrofes, como Paraguay o que lograban llegar, muchos no llegaban a Argentina directamente, ¿no? Por las restricciones de ingreso, sino que entraban a Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil en muchos casos, Chile en otros casos, pero la última meta, una vez que lograban ingresar o una vez que lograban empezar el tránsito, era quedarse en Argentina o llegar a Argentina, con lo cual se da muchas veces de una manera irregular, lo que se llama una inmigración irregular, no solamente clandestina, ¿no? Porque estamos hablando de muchas veces también de tránsitos que finalmente, no sé, por ejemplo, una persona que pasaba por Argentina en tránsito a Paraguay, que finalmente no concretaba ese tránsito, se quedaba en Argentina y después... Bueno, se quedaba en Paraguay, ya no llegaba a Argentina o Chile. Exactamente. Es por eso que se dio tan grande también en unos momentos dados a Chile. Bueno, Venezuela está más retirado, pero Chile, Venezuela son países que sí recibieron mucha gente. Bueno, Brasil en su momento. ¿Por eso se dio? ¿Porque estaban buscando llegar a Argentina o por qué sus motivos? Hay migración a todos esos países, pero la mayor parte de esos colectivos buscan llegar a Argentina. De hecho, hay cartas de esas organizaciones justamente al respecto de ese tema, que le escriben a las organizaciones diciendo que a las organizaciones centrales, por ejemplo los comités de las organizaciones centrales como el JON, como Hayas, escribiéndole que todos los inmigrantes que llegaban finalmente querían terminar pasándose para Argentina, aunque llegaran a Uruguay, Argentina tenía puertas muy abiertas. ¿Cómo era? Porque en ese sentido Argentina tenía puertas cerradas, por lo menos entornadas, ¿no? La inmigración a la Argentina era una inmigración muy restrictiva. Las condiciones empiezan a modificarse de alguna manera a partir del 47, pero todavía la entrada sigue siendo muy restrictiva para las poblaciones judías. La flexibilización, la mayor flexibilidad empieza a verse después del 50, pero la inmigración judía hasta ese momento está muy restringida oficialmente, por lo menos desde... Oye, siendo Argentina como es, entonces los países alrededor eran como la base para llegar a Argentina, lo mismo tendría que haber sucedido como para llegar a Estados Unidos. O sea, uno de los objetivos de mucha gente era llegar al país maravilloso que era Estados Unidos y que en muchos sentidos estaba más cerca. México tendría que haber tenido en ese sentido pues un gran número de gente llegando, también como por lo menos no me aceptaron en Estados Unidos, llego a México como tal, sucedió, pasó México, Cuba, supongo, que son países muy cercanos a Estados Unidos. También sucedió como países latinoamericanos, que eran la base para irse a Estados Unidos. Con países sudamericanos. O sea, los países sudamericanos como Chile, Paraguay, eran como los receptores para que llegaran a Argentina. México y Cuba podrían haber sido los receptores para la gente que quería en un momento dado llegar a Estados Unidos, ser como la base. ¿Sucedió o México y Cuba no fueron como eso? No, yo creo que digamos, en realidad Estados Unidos es un país que además, digamos, la comunidad judía de Estados Unidos, las organizaciones judías, tienen una muy buena planificación para la absorción de inmigrantes y una de las mayores cuotas de recepción en ese momento de refugiados.
si es que esa es la pregunta, no sé si el caso. Pero ¿por qué México y Cuba no funcionaron como países de tránsito, como Paraguay, Chile, que eran países de tránsito para llegar a otra zona? México y Cuba funcionaron como tal, como países de tránsito hacia Estados Unidos. Digo, unos eran hacia Argentina, otros querían ir a Estados Unidos, y los tránsitos eran esos países. ¿México y Cuba fueron países de tránsito o recibieron mucha gente o qué pasó con esos países? La verdad que no lo sé, pero me imagino también que siendo más fácil, que teniendo una apertura un poco más grande en Estados Unidos, incluso era más fácil migrar a Estados Unidos, a pesar de que en ese momento se migraba, digamos, también existía eso, ¿no? Se migraba hacia donde se podía y después se intentaba la forma de llegar finalmente al destino que se estaba deseando. Oye, pero ¿por qué el número, por ejemplo, cuando tú vemos tus números un poquito, Argentina recibe casi 10,000 personas en un X periodo, mientras que México, Cuba reciben 750? ¿A qué se debe? Argentina no recibe directamente 10,000, ¿no? Estos números que están acá, fíjate que tienen asteriscos y los asteriscos son irregulares, ¿no? Son inmigrantes irregulares, que puede ser inmigrantes que hubieran ingresado a través de las fronteras ilegalmente o que hubiesen incumplido el tránsito. Todavía no hay, en realidad no existe. Pero sí hay una gran diferencia entre Argentina y México. O sea, si le quitamos esos números sigue siendo una variación muy grande entre varios países. Vale. La realidad es que hay una intención muchísimo mayor de los inmigrantes por llegar hacia la Argentina que por llegar hacia México, simplemente por el tema de que la comunidad judía es más grande y que sus familiares los jalaron hacia allá. Estaban allá, y de que también muchas veces estos tránsitos o en estos pasajes las mismas organizaciones buscaban familiares, o sea, los familiares buscaban a sus propios familiares y los familiares a los sobrevivientes desde Europa buscaban a sus propias familias. Entonces estas organizaciones trataban de enfocarse en las zonas donde hubiesen más familiares, que no solamente pudieran recibirlos, sino que pudieran costear los pasajes, porque las organizaciones subsidiaban o subvencionaban los pasajes, pero lo que se buscaba era que los familiares a los cuales se consideraban sponsors financiaran esos pasajes, con lo cual la mayor parte de esos pasajes son financiados por organizaciones o por individuos locales. ¿Y qué sucedió con estos inmigrantes, con estos nuevos inmigrantes y estos refugiados? ¿Qué sucedió posteriormente con ellos? ¿Se tienen noticia? ¿Se integraron? ¿Eran refugiados? Porque en muchos lados cuando se recibe, hoy que hablamos de refugiados, muchas veces llegan los refugiados y se les tiene aparte de la sociedad. ¿Qué pasó con todos estos refugiados? ¿Y por qué? En estos países en particular, no sé cómo habrá sido el caso de México, por ejemplo, pero en el caso de otros países, el caso que yo estudio, o el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, tiene una organización mucho más grande. Argentina claramente no tiene una organización posterior de absorción, es muy pequeña, con lo cual esos inmigrantes se van insertando en la sociedad un poco, pero no son recibidos como sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Ni se está pensando tampoco en una gran inserción de esos inmigrantes, sino que se hospedan y se van quedando y se van insertando dentro de la sociedad, justamente favorecido porque hay una gran comunidad judía que los absorbe, pero sin ningún plan demasiado. ¿Cuál es la importancia de estudiar este movimiento? O sea, los movimientos que se dieron, esto que son los refugiados, o esto. ¿Cuál es la idea? ¿De qué nos sirve hoy en día saber todo esto? ¿Cuál sería, digamos, tú? Bueno, es parte de la historia de cada una de las regiones, de cada uno de los países, que tiene que ver con sus propias particularidades, con su propia configuración, y por otro lado pensar en que estos marcos, estos procesos que se dan son transnacionales, no son solamente locales o regionales, sino que hay organizaciones de ayuda que están actuando a nivel global, no es solamente Argentina aislado. Yo en este caso hablé de las organizaciones, no es Argentina aislado del resto del mundo, sino que son estas organizaciones internacionales, particularmente con
de Estados Unidos, que desde lugares, desde Sudamérica, actúan de una forma global para llevar asistencia por un lado a Europa a través de llevar socorro hacia Europa, y por otro lado tratar de que los inmigrantes puedan llegar a un destino final. Pues, muchas gracias, muy interesante, estaremos viendo.